Bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio al programa de esta noche. Así que, como siempre, bienvenidos. Pues bien, in nomine Patri et Filio Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defende-nos in proelio contra iniquitiam et insidias diaboli est oppressidium. Impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtude in inferno detrude. Amén. In nomine Patri et Filio Spiritui Sancto. Amén. Pues bien, bienvenidos. Vamos a dar inicio al programa de El Remanente. Me ha parecido muy apropiado en esta noche compartir con ustedes una interpretación, traducción, como lo quieran llamar, de un programa que fue lanzado al aire en esta semana, de una entrevista en Lifeside News de un gran sacerdote de Irlanda, experto como no hay otro, en lo que tiene que ver con Fátima. Así que vamos a arrancar sin más. Voy a dejarle, obviamente, que él nos indique sobre lo que estamos viviendo, pero en realidad es muy importante. Ya como les diré más adelante, el video lo colocaré con traducción en el canal de Telegram para que ustedes lo puedan apreciar. Así que, sin más, empecemos. Un experto en Fátima predice una gran señal: el comienzo de un gran castigo en el año 2026. Pero esto no es solo particular de él. Se ha estado dando ya en algunos sitios y de algunos expertos. Es más, el padre Paul Kramer se unió a John Henry Westen esta semana para una entrevista a fondo sobre el tercer secreto de Fátima, aún reprimido, y la crisis global, que según él predijo Nuestra Señora. Basándose en la profecía, la historia de la Iglesia y las tendencias geopolíticas emergentes, el padre Kramer, que ha escrito muchos libros, advierte que se está desatando rápidamente un castigo de una escala sin precedentes, marcado por la guerra, el hambre, la persecución y la vigilancia totalitaria. Argumenta que las libertades civiles se están derrumbando a medida que el mundo avanza hacia una síntesis totalitaria de control orwelliano y decadencia moral huxleyana. Dentro de la Iglesia advierte sobre la inminente aparición de una estructura falsa, arraigada en la sinodalidad y la ambigüedad doctrinal, que reemplazará la verdad por la unidad a toda costa. El padre nos dice que vamos a ver algunos acontecimientos importantes significativos en los que el mundo experimentará el peso del gran castigo. Dios va a sacudir al mundo entero hasta sus cimientos. He iniciado comentando que el padre Kramer es uno de los principales estudiosos del mundo sobre Fátima y trabajó con otro gran sacerdote, el padre Nicolás Gruner, en el Centro Fátima. Ha escrito mucho y también ha producido mucho contenido en video que está en inglés. Es un sacerdote que no teme decir la verdad porque vive la verdad de Fátima. Y nos dice que ha habido profecías y no quiere él señalar ninguna en particular, porque hay una unanimidad profética respecto a señales celestiales que se remonta a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando habló del fin de los tiempos y dijo que verán señales en el cielo. Creo que el tiempo se acerca, nos dice. Ya no hablamos de años, hablamos de semanas o de meses. Creo, dice el Padre, que veremos una gran señal significativa,
quizás tan pronto como mediados de abril, tal vez a principios de mayo, por esas fechas, ciertamente para junio. Y creo que será algo visible para todo el mundo. Insiste que cree que es este año. Nuevamente dice hay una unanimidad de profecías sobre este tipo de señales. En el Breviario Romano, que es el libro que se utiliza para las oraciones tradicionales de maitines, laudes, etc., leemos, por ejemplo, que antes de la segunda venida de Cristo, su cruz aparecerá en el cielo. Esa es una cosa. Pero dice que veremos algo mucho más dramático que solo la cruz apareciendo. Podría ser algo muy destructivo. Normalmente nos manifiesta, dudaría en hablar de estas cosas, pero considerando las fuentes creo que es algo de lo que debo hablar. Continúa, el Padre Pío, ya santo, fue preguntado sobre el tercer secreto. Habló principalmente en su conversación con el Padre Amor acerca de la iglesia falsa, del anticristo, infiltrándose hasta el nivel más alto de la iglesia, por ejemplo. Pero también mencionó más de una vez la destrucción, la aniquilación de naciones. Dijo el Padre Pío que un país muy grande de América del Norte sería aniquilado totalmente. Hay varias profecías sobre algún cuerpo celeste desconocido hasta ahora que podría pasar muy cerca o incluso golpear la tierra. Uno de los cardenales presentes a la lectura del tercer secreto nos dice por el Papa Pío XII, el tercer secreto de Fátima, era el cardenal Samuel Strich de Chicago. Él reveló a través de su asistente, el padre Hughes, el contenido del secreto. En 1957, el padre Hughes no pudo revelar todo el contenido del tercer secreto, ya que estaba bajo juramento, pero dijo que había algo importante en el secreto que tenía que mencionarlo. Él habló de una reforma litúrgica que sería llevada a cabo y que sería introducida muy pronto. Por supuesto, dice el padre, era en el Concilio Vaticano II, ya que esto llevaría a la supresión de la misa, y la misa desaparecería excepto en lugares muy ocultos, según varias profecías. En general, sería casi imposible para los católicos encontrar la misa. Habrá, nos dice, una persecución horrenda de la Iglesia. Él menciona un libro que, para los que deseen, pues lo podemos conseguir en línea. Vamos a ver si es posible. Es el que está en pantalla. Fátima, Hope of the World, de Joseph Albert Petelier, en la página 151, nos dice que relata que cuando Pío XII abrió el secreto y lo lee, las primeras palabras que salieron de su boca fueron «Pobre Canadá». El padre Pío de Pietrelcina habló de un país muy grande en Norteamérica que será destruido. Fátima dice que varias naciones serán destruidas. No sé en qué año esto sucederá, dice. No sé si este es el evento profetizado para este año 2026. Puede ser, pero no lo sé en este momento. Solo puedo especular y podría ser este año. Pero si tuviera que aventurar una conjetura fundamentada en muchos años de estudio de la profecía, no querría vivir en la ciudad de Ottawa ni en sus alrededores. Ottawa, para los que no saben, es la capital de Canadá. Porque creo que Ottawa será el punto cero de lo que traerá la aniquilación de ese gran país norteamericano del que habló el Padre Pío. Sin embargo, el Padre Pío estaba mucho más preocupado por la dimensión eclesiástica del tercer secreto, que es la falsa iglesia. Continúa el padre, hay muchas profecías de las fuentes más creíbles de santos canonizados. He hablado de esto en mis libros. El misterio de la iniquidad, por ejemplo, ofrece el panorama general, el análisis geopolítico del contenido del tercer secreto,
lo que fue advertido por el Papa San Pío X en su carta encíclica Notre Char Apostolique, nuestro mandato apostólico. Él habló de una religión mundial única, una iglesia mundial única. Habló de un orden global que sería necesario implementarlo para lograr su objetivo, lo que llamó una democracia, pero no lo que entendemos hoy como democracia, especialmente en el contexto político anglosajón. Es más bien la idea de democracia de la Revolución Francesa, la de Robespierre, quien tenía el plan para exterminar a una parte significativa de la población de Francia. Cuando lo removieron del poder antes de ser guillotinado, dijo: «Soy un mártir de la libertad». Ese es el tipo de democracia del que estamos hablando, la democracia de Robespierre. El Papa Pío X habló de este espíritu democrático, de este orden democrático, que no será ni católico, ni protestante, ni judío. Será opresivo para las clases trabajadoras. El tercer secreto de Fátima habla exactamente de esto. Quienes lo han leído, como el cardenal Strich y el padre Malachi Mártir, son unánimes en este punto. Hablan de un orden internacional. Y nos recuerda que George H.W. Bush lo llamó el nuevo orden mundial. En lo que dijeron, hablaron de manera indirecta, porque estaban bajo juramento. Se referían al movimiento global e internacional de bienes de capital. Recordemos, continúa, que Klaus Schwab habló de lo que sucederá con la economía cuando mencionó la interrupción de las cadenas de suministro. Y esto es importante, lo que dice el padre, que cuando haya interrupción de las cadenas de suministro, es decir, de los alimentos y de todo, así dice, fue como crearon el caos en Francia a finales del siglo XVIII para encender el fervor revolucionario de las masas. Tendremos lo que Nuestra Señora de Fátima dijo: guerra, hambre, persecución de la iglesia y hambruna. Una anciana menciona en entrevista, una anciana monja, murió recientemente aquí en Irlanda y tuvo una visión antes de morir de personas vagando en las calles en busca de comida. Eso es increíble, pero va a suceder y pronto. Actualmente no tenemos escasez de alimentos aquí. Hay abundancia, pero eso cambiará repentinamente. Tenemos la palabra de Nuestra Señora de Fátima y la profecía de la Escritura, que confirma que estos males serán infligidos como castigo al mundo. Independientemente de lo que diga el cardenal Fernández hoy, que cualquier mensaje que amenace con castigo divino no proviene de Dios, entonces habría que desechar casi toda la Escritura, porque gran parte de ella es advertencia sobre el castigo de Dios si no somos fieles a sus mandamientos. Así que tendremos ya más a la vista una iglesia falsa basada en la sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? Es una iglesia sin un pontífice romano en el sentido propio del término. La primacía del pontífice romano es una jurisdicción plena y absoluta sobre el mundo entero, usando las palabras del Papa Pío XII. Eso se basa casi palabra por palabra en la definición solemne del Concilio Vaticano I, Pastor Eternus, donde la primacía se define como la plenitud total del poder supremo. Enfatizo, dice, la palabra total. Es una primacía de jurisdicción, que es plenitud total del poder supremo. Toda autoridad en la Iglesia bajo el Papa está jerárquicamente subordinada a la primacía del Papa, que es una jurisdicción plena y suprema. Por eso el Papa tiene el poder de emitir constituciones apostólicas, motu proprio, o imponer decretos a la Iglesia universal para mantener la doctrina de siempre y no para cambiarla de acuerdo a sus gustos o opiniones.
Esa es propiamente la autoridad dada por Jesucristo a San Pedro y a sus sucesores. Bien, continúa el Padre. Según el documento bergoliano final del Sínodo sobre la sinodalidad, se afirma explícitamente que esta autoridad, ya sea de los obispos o de la primacía, debe ejercerse de manera sinodal y no puede ignorar las aportaciones y recomendaciones de los subordinados. Esta es una iglesia sinodal, es decir, una iglesia sin la primacía tal como fue definida por la Iglesia Católica bajo el Papa Pío IX. Es un tipo diferente de primacía que convierte al Papa el primus inter pares, que es una frase latina que significa primero entre iguales, en una figura representativa, es decir, un presidente del Consejo. Ese es el tipo de papado que habrá en la Iglesia sinodal. El modelo histórico de la Iglesia sinodal proviene del prototipo mismo de la Iglesia sinodal. Esa contraiglesia que fue fundada por el rey Enrique VIII en Inglaterra. Y esto simplemente va a ser la estructura de esa iglesia falsa, que será absorbida dentro de la infraestructura restante de la Iglesia Católica. Y va a constituir esta iglesia sinodal exactamente de la misma manera que la Iglesia anglicana, como la comunión anglicana. Y esa será el culmen de la iglesia falsificada que fue anunciada por la Santísima Virgen María en el tercer secreto de Fátima. Vemos este despliegue ante nuestros propios ojos. Podríamos compararlo con la Reforma protestante, porque la Reforma no tuvo lugar en un solo instante. Hubo un proceso que tuvo que llevarse a cabo para la transformación de esas organizaciones eclesiales en los países de la Reforma, donde pasaron de ser católicas a convertirse en entidades protestantes reconociblemente y públicamente separadas. Así que ahora mismo el aparato vaticano está en proceso de realizar esa transición, que será la consumación de la Reforma. Lutero y los reformadores no tenían la intención de crear, fundar o establecer comunidades separadas. Querían reformar la Iglesia, esa era su idea. Reformar la Iglesia según su propia concepción de lo que debía ser la constitución de la Iglesia. Mientras que nosotros, a través de la enseñanza infalible de la Sagrada Escritura y de la tradición, profesamos como católicos lo que entendemos y sabemos que ha sido revelado por Dios como la constitución divina de la Iglesia. Y nunca podríamos tener una Iglesia sinodal, porque la Iglesia sinodal es una entidad que se aparta de la Iglesia católica. Con la consumación de la construcción y el establecimiento de la constitución de la Iglesia sinodal, se producirá la separación de la Iglesia sinodal de la Iglesia católica. Como toda herejía, ha comenzado siempre como un cáncer desde dentro. Y eso, eventualmente, por el mismo proceso natural, se expulsa a sí misma y se separa del cuerpo de la Iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo hizo esa promesa. La constitución divina de la Iglesia permanece intacta, incluso cuando la Iglesia es reducida y tenga que ocultarse y reducirse en número, como ya fue anunciado, por ejemplo, en 1969 por el padre Joseph Ratzinger, incluso antes de ser creado cardenal. Décadas después, el Papa Benedicto escribió un artículo que apareció en Herder Correspondence, una revista alemana. Dice, no recuerdo el título exacto del artículo. Lo escribió en alemán y fue un artículo muy esclarecedor sobre Ticonio. Hago un paréntesis de lo que manifiesta el padre Kremer. Nosotros hemos hablado y tenemos 2 programas, si mal no lo recuerdo,
sobre este escrito de Benedicto XVI acerca de este gran teólogo Ticonio. Cierro paréntesis. Continúo. Él dice era seguidor de la herejía de Marción. Tenía una gran idea, tan grande que el Papa Benedicto se refirió a él como un gran teólogo, porque esa única idea lo distinguía tanto. ¿Cuál era? Que los herejes estaban camuflados dentro del cuerpo de la Iglesia. Esto está teológicamente bien explicado, por cierto, por San Roberto Bellarmino en su gran obra Las Controversias, y en la sección que trata sobre la Iglesia y los miembros de la Iglesia, por ejemplo. Lo que Ticonio decía es que estos son miembros de la Iglesia, aunque sean herejes, porque pueden ser herejes en secreto. Pueden estar difundiendo ideas heréticas, pero no se apartan formal y abiertamente de la fe católica, y no anuncian formalmente su separación de la Iglesia católica. Así que son herejes desde dentro, y todavía los tenemos hoy, herejes dentro, pero lo que están haciendo conduce inevitablemente a la separación, a una separación formal de la Iglesia católica, porque la reforma que están llevando a cabo es, por su propia naturaleza, una defección de la Iglesia católica, un cisma. Cuando se profesa una fe diferente públicamente y abiertamente, uno se separa de la Iglesia católica. Esto lo explica el Papa Pío XII. Esta idea fue explicada por Ticonio, que eventualmente se expulsan a sí mismos y se convierten en otra entidad, en una iglesia diferente, una secta opuesta a la Iglesia. Así que esto es en lo que se convertirá la Iglesia sinodal. Se separará de la Iglesia católica, y esta Iglesia católica, la verdadera, sufrirá una persecución terrible, y esa persecución contará con el respaldo, no solo el respaldo, dice, sino que será dirigida por autoridades seculares. Y vamos a tener bajo las Naciones Unidas el gobierno mundial, la República Mundial, advertida en 1920 por el Papa Benedicto XV en su documento Bonum Sane. Se advierte aquí en este documento sobre aquellos que quieren establecer la República Mundial y que estos son los peores hombres que intentan instaurarla. Y ahora vemos que esto se acelera y que será mundial. Me resulta difícil explicarlo, dice, en pocos minutos, porque se está llevando a cabo de manera diferente, se está implementando de manera diferente en distintos países. Pero el plan y los directores provienen todos del mismo lugar. Y se está ejecutando de forma similar, aunque no idéntica, en todas partes, especialmente en el mundo occidental. Esto va a crear el nuevo orden mundial, que puedo resumir en una frase. Es el título de un libro de F. William England. Y lo vamos a ver. No es este, no, perdón. Es este. Entonces, en este libro él lo explica muy bien. Se llama Dominio de espectro completo. ¿Qué es el dominio de espectro completo? Es un Auschwitz global. Es una síntesis, por así decirlo, del Mundo Feliz de Huxley y el de 1984 de George Orwell. Para aquellos que pertenezcan al partido político favorito, será más parecido a un mundo feliz. Para aquellos que, usando un antiguo término soviético, no sean socialmente amigables con el gobierno, será más parecido a la novela 1984. Y más allá de eso, Orwell nos dio una imagen aún mejor en ese libro Rebelión en la Granja. Aquellos que no pertenezcan al partido favorito, aquellos que no sean socialmente amigables según los criterios del gobierno, serán convertidos en otros, entre comillas.
serán reducidos al estatus de animales, animales de granja. Esa imagen fue elegida muy bien por Orwell y fue deliberada. Aquellos que no sean favorecidos por el gobierno serán tratados como animales, sin derechos. El término hebreo, por supuesto, es goyim, que significa ganado. Esos son animales de granja. Y así es como se tratará a los seres humanos bajo este nuevo orden mundial. El Papa Pío XII, poco después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo revelaciones místicas, generalmente cuando daba sus paseos por los jardines vaticanos. Y en una ocasión, después de una de esas experiencias, dijo: la humanidad pronto sufrirá padecimientos como el mundo nunca antes ha experimentado. Será un infierno en la tierra. Será tan global, tan universal, que casi no habrá escapatoria. Un libro publicado en 1807 con las profecías de un hombre llamado Zacarías el judío, quien en realidad era católico, pero comenzó a recibir sus revelaciones de Dios cuando todavía era judío. Y las revelaciones eran tan católicas que se convirtió a la fe católica. Y sus revelaciones fueron recopiladas por un sacerdote católico llamado Padre Fatacelli, quien las editó y publicó en un libro titulado El Día de la Ira, o Dios Irae, The Day of Wrath, y describió esa gran guerra que tendrá lugar entre América del Norte y lo que él llamó el Imperio del Norte. Ese Imperio del Norte, según él describió sus dimensiones, corresponde aproximadamente a las dimensiones de los imperios soviético comunista y chino comunista. Esta área geográfica, esta masa geográfica, comprenderá los territorios del Imperio del Norte. Los líderes de Occidente, en su arrogancia, serán llevados a la locura, y lo estamos viendo ahora. El Imperio del Norte lanzará sus misiles contra América del Norte y América del Norte caerá, desaparecerá. Y luego, cito, dice las propias palabras de Zacarías. Y entonces el mundo entero cayó bajo la dominación del primogénito del infierno. Por eso, continuó el padre, Nuestra Señora de Fátima quiso la consagración de Rusia, que no lo hicieron. Porque, como dijo Malachi Martin, ¿por qué eligió el cielo a Rusia? La gente parece pensar que las potencias occidentales, América en particular, van a salvar el mundo de este tipo de dominación comunista, pero no. El poder decisivo para cambiar el rumbo de ese imperio del anticristo será Rusia. Y por eso Rusia tiene que ser consagrada a Nuestra Señora. ¿Cuándo sucederá eso? No lo sé. Podríamos verlo en nuestros propios días. Es posible. No niego que sea posible. Es una de las opiniones mencionadas, por ejemplo, por San Juan Eudes, que también es muy posible que veamos ya a un precursor del anticristo. La hermana Jeanne de la Nativité, quien profetizó a finales del siglo XVIII que la Iglesia pasaría por aproximadamente medio siglo de eclipse, y eso culminaría con el reinado de... Ella no dijo un papa, lo cual es muy interesante. El hombre que causaría tanto daño a la Iglesia. No lo llamó papa, sino dijo un mal sacerdote, y que esto sería una señal como un marcador profético del inminente reinado del anticristo. Y entonces parece que vemos esto cumpliéndose en nuestro propio tiempo. Tendremos la consagración de Rusia
y la consagración de Rusia va a tener lugares en nuestros propios días. Pero parece que el reinado del anticristo todavía está a algunas décadas de distancia. Así que puede haber un breve reinado de paz que dure algunas décadas. Esto es posible, podría durar más. Pero según la hermana Jen de la Nativité, tendría lugar en la década de los años 2080, aproximadamente alrededor de 2086 o por ahí. Alrededor de esa fecha, unos 60 años desde ahora. Continúa el padre, dice, cuando hice la investigación para mi segundo volumen de Para engañar a los elegidos, es el título del libro que él tiene, estaba leyendo la edición del libro de 1819 de la obra en 5 volúmenes de las revelaciones a la hermana Jen de la Roique. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, si el fin no llega en el siglo XX, el siglo siguiente no se completará. Su testimonio, sus profecías son muy creíbles, altamente creíbles. Tenía reputación de santidad. Es alguien muy confiable como fuente profética. Solo Dios lo sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo conocen el día ni la hora de la segunda venida. ¿Y cuándo será el reinado del anticristo? ¿Y cuánto tiempo después del reinado del anticristo vendrá esa segunda venida? Si será dentro de unos 60 años o no, creo que es creíble. Lo diré así, es una profecía creíble. Pero mientras tanto, veremos en nuestros propios días el cumplimiento de lo que fue anunciado por el Papa Pío XII, que la humanidad pronto sufrirá padecimientos como el mundo nunca ha experimentado antes. ¿Quieres entender qué es eso? Como ya lo expliqué, será un Auschwitz global. Y las personas de costa a costa en los Estados Unidos se encontrarán en una prisión de máxima seguridad, dominio de espectro completo. El estado de vigilancia está estableciendo ahora de manera tan total que humanamente hablando no hay escape. Y todos los derechos civiles están siendo eliminados. La gente está siendo arrestada en las calles. Absolutamente no hay ningún respeto por el Estado de Derecho. Antes existía una cuarta enmienda, según la cual, si los agentes llegaban a tu puerta y exigían tus documentos, podrías decir, «Tenga la amabilidad de abandonar mi propiedad». ¿Tienen acaso una orden judicial? Si no tiene una orden judicial, no puede entrar en mi propiedad. Por favor, váyase. Ahora no. Ahora derriban la puerta y te acusan de agredir a un agente federal. Hasta ahora, como no tenemos ley marcial todavía, aún no pueden salirse con la suya del todo, porque arrestan a las personas, pero luego tienen que liberarlas, porque cada caso que llega ante un juez, el juez desestima los cargos, debido a que se están violando los derechos de las personas. Pero esto ha establecido un precedente, el terrible precedente de lo que fue anunciado en la profecía de Fátima. Y no solo en la profecía, sino en muchos libros, remontándonos a la década de los años 80, donde se describía cómo tendríamos un régimen dictatorial total y despiadado en el que las personas no tendrían derechos ni defensa. Las personas serán sacadas a rastras de sus hogares, enviadas a campos de concentración, y habrá ejecuciones masivas. Los que sean considerados particularmente peligrosos serán ejecutados inmediatamente. Esos son los que están en la llamada lista roja. Y leí, dice el padre, sobre esto especialmente en la década de los años 90, como estaba planificado. Este es el plan masónico para un Auschwitz global, un infierno en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey,
el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo Rey, su reino está sobre todo el mundo, su soberanía sobre todo el mundo. Pero la raza humana ha rechazado su soberanía, su gobierno, y por eso prefieren al diablo. Y así, en su justicia, Dios está castigando al mundo, permitiendo que la humanidad pecadora y rebelde tenga que sufrir la dominación de Satanás. Han elegido que Satanás gobierne sobre ellos y van a experimentar lo que eso significa. Y será un sufrimiento como la raza humana nunca ha experimentado antes. El Padre Pío habló de una iluminación de la conciencia, como lo han hecho muchos. ¿Debemos esperar eso también en nuestra vida, o solo este período de sufrimiento? Él dice, voy a hacer una especulación educada, no una profecía. Y pienso que es bastante posible y bastante probable que este aviso sea este año, probablemente en la primavera. Profecías recientes parecen señalar este año como el año en que veremos los primeros grandes acontecimientos del castigo. Que el gran castigo estará en pleno vigor en algún momento posterior, quizá el próximo año, o tal vez a finales de este año, pero quizá más el próximo año. Pero este año veremos algunos acontecimientos importantes y significativos, en lo que el mundo experimentará el peso del gran castigo. Incluso está anunciado en la Escritura que Dios va a sacudir al mundo entero hasta sus cimientos, como se lee en el libro de los Salmos. Ahora, muchas personas dirán que el tercer secreto de Fátima fue revelado en el año 2000 y que en realidad no contiene esto. ¿Cuáles serán los puntos, obviamente, para decir que esto es absurdo, que es evidente que el secreto completo no fue revelado? Y él contesta, hay tantos cardenales que han hablado sobre el contenido del secreto de Fátima. No pueden estar todos locos, no pueden estar todos mintiendo. Por ejemplo, el cardenal Oddi habló del tercer secreto, revelando la gran apostasía en la Iglesia. El cardenal Mario Luigi Chiappi habló del tercer secreto de Fátima, revelando que la gran apostasía en la Iglesia comenzará desde arriba. El Padre Pío, por supuesto, confió al Padre Amor esa misma cosa, que habrá una Iglesia falsa y que Satanás ha penetrado en el seno de la Iglesia y pronto estará en la cima de una Iglesia falsificada. El cardenal Strich fue otro que habló del tercer secreto al padre Malachi Martin. Todos nos están diciendo que habrá esta iglesia falsa. Malachi Martin citó al cardenal Bea diciendo que al no revelar el secreto, están condenando a multitud de almas al infierno. El padre Malachi Martin habló de que revelar el tercer secreto daría un antídoto para proteger las almas de los católicos de ser engañadas. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el engaño sería tan grande que si fuera posible incluso los elegidos serían engañados. Y por eso Nuestra Señora dio el tercer secreto en Fátima, para proteger las almas de los fieles católicos de ese engaño. ¿Y qué han hecho los papas? Pensaron que sabían más que el cielo y mantuvieron oculto el tercer secreto, y son responsables y responderán ante Dios por la condenación de millones de almas, que podrían haberse salvado si la gente hubiera sido advertida a tiempo. Eso es, creo, lo más grave del tercer secreto de Fátima, porque el mensaje de Fátima, el secreto comienza con la visión del infierno. El propósito del mensaje de Fátima y del secreto de Fátima es salvar almas del infierno.
Pero ahora tenemos un Vaticano que está sugiriendo e incluso diciendo que nadie va al infierno. Nuestra Señora dijo en Fátima que si el mensaje no es atendido, si las personas no regresan a Dios, si no enmiendan sus vidas y vuelven a Dios, el mundo entero será castigado. Y ella describe esos castigos en el tercer secreto. El Vaticano hoy nos está diciendo, particularmente este personaje, Tucho Fernández, nos dice que cualquier revelación que amenace con castigo divino no viene de Dios. Nuestro Señor nos da, al contrario, la advertencia, una advertencia final a través de su madre. Así es de serio todo esto. Habrá la iglesia falsa, habrá la iglesia falsificada, habrá el orden mundial único. La religión falsa universal, bajo una iglesia falsificada, unida con otras denominaciones, otras religiones, todas unidas en una gran entidad mestiza de diferentes religiones, una gran Babel de religiones. Y aquellos que no se adhieran a eso serán perseguidos con la intención de exterminar hasta el último católico de la faz de la tierra. Eso es lo que tenemos ante nosotros, y cuando vemos la fuerza bruta que ahora está siendo aplicada por los gobiernos en todos los países occidentales para aplastar al ciudadano común, al hombre común, la fuerza bruta del Estado se está aplicando ahora. O cumples o mueres, y eso es lo que será. Hacia eso se dirige todo. Lo vemos especialmente en el Reino Unido. En cierta medida también está ocurriendo en Irlanda. Se está preparando el aparato para esa tiranía total de fuerza bruta en los Estados Unidos. Será mucho peor de lo que es en Canadá. Canadá ha estado bastante mal en ocasiones en estos últimos años. Las cosas se están configurando hacia ese dominio de espectro completo. Este libro que les mencioné anteriormente sobre el espectro completo que dice el padre, de William Engdahl, lo tenemos y lo colocaremos en el canal de Telegram. El padre dice que esto explica este dominio, que el plan existe desde hace mucho tiempo. Es un plan masónico del que se puede leer. Se remonta a siglos atrás. Este es el plan maestro del anticristo para su reinado en todo el mundo. Y se está estableciendo ahora por personas que algunos de ellos son títeres, que son elegidos para cargos públicos. Ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo la obra del diablo al preparar todo el aparato para que el anticristo tome las riendas y someta al mundo a la tiranía más abyecta que jamás haya existido en toda la historia. El padre Kramer escribió en un libro, a pedido de otro gran sacerdote, el padre Gruner, experto también en Fátima, y allí explica en detalle y con cierta profundidad y análisis teológico de donde se inicia ya más claramente todo esto. Solo voy a compartir con ustedes algo que él mencionó que es importante de Francisco, porque él dice que ha hecho con profundidad ese análisis teológico y por qué Francisco no fue ni pudo ser un papa válido, ya que se basa en la enseñanza del Papa Inocencio III. No voy a mencionar todo lo que él dice en entrevista. Es bueno que ustedes, si se interesan, lo escuchen por ustedes mismos, ya que también habla del actual pontificado. Dios mediante lo tendremos pronto, traducido al castellano, y lo tendremos en el canal de Telegram o lo podemos subir a YouTube. Bien, entonces esto es lo que nos dice este sacerdote Krumer en la entrevista que la hizo en LifeSci News. Es importante ya que he considerado por lo que estamos tratando en el tema del remanente. Nos ha dado un bosquejo
prácticamente de varios programas que lo hemos hecho. Pero insisto, es realmente interesante porque él es un experto, si tiene años, lleva años, además de ser un sacerdote que conoce muy bien teología, etcétera. Él ha estudiado mucho, particularmente la profecía de Fátima y todo lo que tiene que ver con el tercer secreto. Así que él, educadamente, como lo dice, anuncia un gran evento que tal vez será este año, pero que ya este año iniciamos con el gran castigo. Y le recuerdo que en algunas ocasiones hemos insistido que las cosas no se van a dar como se mencionan a veces en algunos canales. No, el aviso, el milagro, el castigo, no va a ser así. En esto concuerdo con este sacerdote. Las cosas no se van a dar de una manera ordenada según algunos piensan. Yo coincido con esta hipótesis que me parece lo más acertado. Veamos, Dios tiene la última palabra, pero de lo que he leído dentro de varios místicos, profecías, etcétera, todo va a suceder más o menos como el Padre lo dice. Es decir, Él nos está hablando del castigo que inicia hoy, pero alguien dirá, no, pero es que antes Él es del aviso. No, las cosas se están dando. Hay muchas personas que han recibido ese aviso. No se lo está dando, obviamente, como algunos manifiestan que será de forma global. Es que no podemos poner, vamos a decir, en esto una rigidez que así tiene que ser, que primero el aviso. Pues Dios tiene sus planes y este Padre, Él educadamente dice, estima y por sus estudios y todo, que las cosas van a ser así. Estamos ya al inicio del gran castigo y será tal vez más visible a partir de él dice de esta primavera, marzo, abril más o menos, ¿no? Y lo más fuerte vendrá a final de año, tal vez al inicio del próximo año. Entonces me ha parecido importante compartir con ustedes en esta noche. No era el tema que pensaba hablar con ustedes, ya que hay muchas cosas que quedaron, que están todavía en el mantel, particularmente en lo que tiene que ver a cómo prepararnos, primero espiritualmente, sobre este contraataque, si se puede, la tríada satánica. Lo vamos a seguir viendo, pero me ha llamado mucho la atención porque no solo es este sacerdote, hay algunos que ya he visto videos y he leído, están por esa línea, es decir, algo fuerte se nos avecina. Hay otros que no manifiestan fechas porque es muy delicado, pero nos están pidiendo a lo que pedimos. Recuerden ustedes en el programa que hablamos sobre cómo prepararse para la Cuaresma. Están gritando, están desde, como un amigo en Estados Unidos me decía, es de subirse al cielo. Si esto es así, hay que subirse al cielo, a las terrazas y proclamar que estén preparados. Y ya les he insistido, debemos estar preparados espiritualmente, por lo que sea. Si viene, pues bienvenido, en gracia de Dios, y si no, pues estamos en gracia de Dios, estamos en las manos del Señor. Bien, saludos desde Berlín, Alemania, también muchos saludos. Algo que yo percibo y lo perciben bastantes igual, muchos están hablando, pero todavía no se atreven a cruzar esa línea. Por ejemplo, Cardenal Sara. Yo escribí un artículo sobre uno de sus libros, es maravilloso, tiene una triada de libros. Es de noche y amanece, creo que es del uno, el otro el silencio. Son realmente maravillosos. Y en uno de ellos habla sobre lo que acabamos de escuchar, que el padre manifestaba acerca de Ticonio, que los herejes están dentro. Pero Cardenal Sara no dice así, sino que él dice, los enemigos están dentro, no huyan de la iglesia, sálvenla. O sea, nos da el panorama y ahora, con la gracia de Dios, toca entender, hacerle inteligible a nuestro intelecto, justamente lo que se nos advierte ya. Y en el Apocalipsis está, en el tercer secreto de Fátima está, Akita, etcétera, de que los herejes están dentro y que incluso saben ustedes que el anticristo sale del seno del Vaticano. Entonces, y estamos ante eso, es decir, hay que algunos leerlos entre líneas, descodificar, como
Socci, este gran escritor igual italiano, tiene un libro sobre el código Ratzinger, etcétera. Hay que empezar a leerlos. Entonces, no dan desafortunadamente el paso para dar nombres, nada por el estilo, ni darnos un atisbo de quién, pero nos podemos dar cuenta. Entonces, hay algunos falsos profetas y anticristos. Sí, todos los que niegan a Cristo son anticristos, pero particularmente a lo que se refiere el padre Grumer en esta entrevista es al precursor que ya el santo San Juan Eudes, santo del Sagrado Corazón también, él habla de este precursor igual. Entonces, estamos viendo precursores, falsos profetas, anticristos. Tenemos que estar muy atentos. Hay señales, y es lo que también el padre dice en la entrevista, que también Malachi Martin advertía junto con otros cardenales que hay que mirar las señales que Dios está dando, particularmente en el cielo. Y esa es una de las señales que habla el padre Grumer en entrevista que se va a dar este año. Veamos. Bienvenidos desde Zapopan, Jalisco, México. Bien, entonces, como estamos viendo, estamos viviendo también esta gran desorientación satánica. Hay un proceso que se está dando y que con pena lo podemos comprobar, ya que somos parte de ello también, del hecho de que hay grupos de sacerdotes, hay individuos, sacerdotes, hay personas, hay igual laicos, y cada uno tenemos no voy a decir una visión, sino sostenemos lo que estamos viviendo, lo que en nuestra conciencia, en nuestra formación, nuestra propia vida de fe estamos viendo. Y en muy pocas cosas coincidimos. Es esta confusión, de esta desorientación que habló la Santísima Virgen María. Creo que en vez de estarnos atacando unos a otros, y tampoco creo en esto de la formación de una unidad, vamos a decir, de un gran remanente que se una en todos los frentes, lo veo imposible. El engaño, la seducción, la confusión, insisto, ha impregnado tanto a las almas que lo que está sucediendo es lo contrario. Estos grupos se están desgranando. Por ejemplo, lo que está sucediendo hoy por hoy con la fraternidad sacerdotal San Pío X. Los peligros son grandes, y no por el hecho de lo que muchos piensan, de que si van a causar cisma o no, sino por uno de los hechos trascendentales, de que pueda, no digo que va a suceder, pero pueda suceder, que como en 1980, cuando Ratzinger, el cardenal Ratzinger, optó también por el silencio a esperar que Monseñor Lefebvre muera. Y así las cosas se solucionarían por sí mismas. Cuando entra Juan Pablo II en el escenario y él forma este instituto de Ecclesia Dei sufriente, porque no todos utilizan ese último nombre, la Iglesia de Dios sufriente es el dicasterio que él originó al hacer el llamado a los que quieran aceptar el concilio, fuera obviamente de lo que Monseñor Lefebvre organizó con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Muchos, bueno, no muchos, pero un gran número de sacerdotes optaron por ese camino. Pueda que suceda hoy lo mismo. El riesgo que veo yo es, también otros autores ven en un buen número de sacerdotes y de seminaristas que pueden no optar por este nuevo rechazo del Vaticano. Entonces, todo esto está causando una separación, una herida mucho más profunda en la tradición. Así que, por lo que puedo leer, igual aquí en los comentarios que hacen en el canal, pues tenemos de todo, rojos, amarillos, verdes,
no vamos a conseguir una unanimidad de criterio. Yo he insistido o les he invitado que asistan a la Santa Misa de siempre. En la mayoría de los lugares está la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, pues asistan. Del modo que yo lo veo, que tal vez para algunos eruditos sea ridículo, pero lo veo yo desde una fe sencilla. Estamos en guerra, una guerra total, espiritual por todos los frentes. Pues yo opto por ir a la Santa Misa tradicional, donde esté celebrándose. Si es con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, bendito sea Dios. Si es con sacerdotes que nos llegan de varios países, bendito sea Dios, que no necesariamente pertenecen a la Fraternidad San Pío X, vienen de muchas órdenes, igual vienen sufriendo porque han sido separados de sus comunidades, vienen de muchas partes y regiones. Entonces, nosotros asistimos a la misa tradicional. Esa es la visión, en todo caso, que les invito a tener. Es una guerra. Y hoy por hoy, claro, no hay un grupo, a no ser que sea un sacerdote de la Resistencia o un sacerdote sedevacantista de 1958, al que ustedes puedan asistir y pues tengan todo lo que quieren. Que no acepte a los papas desde Pío XII, que rece la misa tradicional y que condene todo a partir de ese año. Tal vez algunos estarán muy contentos con ello, pues si pueden encontrar un sacerdote de esos en sus países, buena suerte. No los hay, son demasiado pocos, pero tampoco les aconsejaría. Tampoco estoy llamando al sedevacantismo. Tengan prudencia, recen mucho, el Señor les va a dar la dirección adecuada. Confíen en Dios. Porque si estamos este momento tratando de ver una pulcritud máxima en alguna fraternidad o en algún movimiento, particularmente que tenga que ver con la tradición de la iglesia bimilenaria, no los hay. No hay esa perfección. En conciencia, hagan lo que ustedes saben deben hacer. El Novus Ordo Missae es un rito protestante y nosotros, yo no invito a nadie, como la iglesia tampoco lo permite, que asistamos a ritos protestantes. Esa ha sido siempre mi posición y esa ha sido la invitación que les hago. Pero si no tienen, actúen en conciencia. Dios les mostrará el camino. Dios ve su corazón, pero saben que tienen que llegar a una decisión, particularmente hoy por hoy, a una decisión crucial en lo que tiene que ver con su propia preparación espiritual. En eso estamos, ¿no? Bien, gracias también desde Colombia. Solo para ponerles un ejemplo de algo que para mí es muy doloroso, con esto ilustrarles los comentarios que leo en el chat. Hoy por hoy hay una desnaturalización no solo de personas, sino incluso de jerarcas que deberían, en el caso de los obispos, proteger lo más preciado que tienen, que son los sacerdotes. Y con esto termino. La persecución es brutal. Yo conozco de un sacerdote, abogado antes de ser sacerdote, entre muchos casos que he tenido que vivir, que él era capellán y párroco de la catedral de esta ciudad. Bueno, ya él ha dado su testimonio en público, así que no tengo por qué ocultarlo. Era de Cuenca, una ciudad en Ecuador, el párroco de la catedral de Cuenca. Y claro, hay un grupo de fieles que le invitan y le piden que rece la misa tradicional. Había en el domingo una hora donde no había las misas Novus Ordo y él accedió a celebrar la misa, que también él tenía esa tendencia, le gustaba mucho la misa tradicional. Bueno, en síntesis, recibió un tremendo ataque de sus hermanos sacerdotes al punto de que el obispo de Cuenca le retiró de Cuenca de la parroquia, de la catedral, y le mandó a la ciudad de Quito, donde había sido incardenado creo que se dice. El obispo de ese lugar lo tuvo con mentiras, con tremendo sufrimiento, de un lado para el otro.
Este sacerdote se enfermó porque le dejaron totalmente en la calle. Él me contaba que tenía que ir a mendigar donde unos monasterios para que a las religiosas le permitan celebrar una misa y le den algún estipendio. Se enfermó gravemente del corazón, de los pulmones, y no fue por lo que se puso en el brazo, porque todavía no había. Cayó en una tremenda depresión. Imagínense, abogado, dejado la abogacía por su vocación al sacerdocio, le dejan en la calle, nadie le apoya. Él buscó ayuda en Estados Unidos, en Europa, etcétera, hasta que un grupo de fieles justamente en Cuenca hacen una colecta y recogen dinero para pagarle un departamento. Ahí él residía y celebraba y rezaba la Santa Misa de siempre. Pero claro, no conseguía él lo que él deseaba, es decir, que le regularicen en su estado de sacerdocio. Volvió a Quito, tampoco, le negaron todo. Y claro, ya era muy tarde a él para entrar en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, a la que fue a buscar ayuda, pero claro, él no accedió a volverse a formar porque sacerdotes que quieren entrar en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que han sido deformados en el Novus Ordo, tienen que volverse a formar como seminaristas. A su edad, él ya dijo que no podía hacerlo. Esto le afectó mucho más, al punto de casi muere literalmente el corazón. Él fue recogido por un grupo de laicos y 2 o 4 sacerdotes, creo, en Brasil. Sacerdotes que son sede vacantistas y laicos igual. Él está a este momento allá. Es el único lugar donde pudieron recogerle. Y él hizo un video público de todo el sufrimiento que le hizo el obispo de turno en Ecuador. Y como él, hay casos innumerables. Entonces, desen cuenta lo que están viviendo muchos sacerdotes. El momento que ellos salgan a rechazar lo que tienen que rechazar o vivir lo que tienen que vivir, serán decapitados, por decirlo poco. Y no muchos, obviamente, tienen esa fe de que todo va a ir bien, de abandonarse en Dios. Muchos tienen miedo y es entendible. Les dejan en la calle, les tratan peor que perros, peor que animales, no les dan un centavo. Sus mismas congregaciones les apartan como apestosos, como enfermos. Entonces no exijamos tanto de ellos porque no sabemos lo que tienen que vivir. Mírense ustedes si un día en un día van a su casa y les sacan de ahí, les botan en plena calle y no tienen dónde irse, ni un centavo, ni nadie que les dé una pequeña limosna. Es más o menos el trato que están dando a algunos sacerdotes valientes que están tomando el camino de la verdad. Hay otros casos que también son edificables, obviamente, como el caso de un sacerdote español que conozco, que le ayudábamos, y que tuvo que sufrir mucho, incluso la pérdida de sus padres, por el grave dolor que le causaron por haberle infligido tanto dolor, cuyo crimen solo fue ser católico. Entonces seamos conscientes de una realidad y no pidamos a todos lo que tal vez no son capaces. No tienen esa gracia. Oremos por los sacerdotes. No les juzguemos. Ayudémosles. Y estamos en esta batalla todos. Ayudémonos unos a otros. No van a encontrar la perfecta organización. ¿Sí? Deben estar conscientes de eso. Tenemos que ayudarnos a unos y a otros, a los débiles, a los fuertes, a los que ya están en un camino. Para eso estamos en este canal, para ayudarles a formar su conciencia, a tomar decisiones con una conciencia católica. Cada cual tendrá que dar cuenta de su propia decisión. Yo lo que hago es invitar a los que pueden a tomar ciertos pasos y darles las herramientas para que ustedes puedan actuar en consecuencia. ¿Sí? Bien. Guarden la tradición, guarden la Sagrada Escritura, guarden todo lo que fue dado por nuestro Señor a los apóstoles. A eso estamos llamados, a ser santos, a dar la vida, si es posible y es en el plan de Dios, a dar nuestra vida por Cristo. Y eso significa ser testigos, santos. Cuando han habido grandes sufrimientos en la iglesia, quienes han salvado a la iglesia son los santos. Oremos, formémonos, no hagamos juicios temerarios. No todos sabemos, créanme, yo no sé todo.
No tengo respuestas para todo. Trato de vivir la fe que por la gracia de Dios la he aprendido, la he vivido, la he renovado en la misión que Dios nos ha dado desde hace 23 años. Antes era un pagano, católico bautizado, pagano. No vivía la fe. Entonces tengamos misericordia. Formémonos y preparémonos. Grandes eventos se vienen. Si tienen la misa tradicional cerca, vayan. Es la única misa que yo recomendaría. Si no la tienen, oren. Oren para que Dios les envíe un sacerdote. Y ayuden a aquellos sacerdotes que se han dado cuenta dónde están y que deben ya tomar una decisión, pase lo que pase. Sosténganlos con las oraciones, pero apóyenlos. No los dejen también tirados en la calle. Ese es uno de los grandes temores que ellos tienen, insisto, por la experiencia que yo he vivido. ¿A dónde me voy?, me decían, Carlos, ¿a dónde me voy? Decía, venga acá, padre, yo le tengo en la casa. Sí, pero ¿por qué tanto tiempo? Yo di mi vida por ser sacerdote y ahora me encuentro con esto. Entonces tengamos compasión. Apoyémoslos, encaminémoslos. No todos van a aceptar, hermanos, no todos. Vamos a ser rechazados, es parte de todo este camino del remanente, pero es el único camino a ser santos. Así que arriba esa moral. El Señor nos dice que levantemos la cabeza, que nuestra hora de la liberación está cerca. Así que, ¿qué más contentos podemos estar? Tenemos que trabajar, sí, día y noche, para llevar a otros a la fe, para rogar por otros, ayudarles, pedir perdón, porque también nosotros hemos ofendido mucho y hemos sido escándalos para muchos. Así que entramos en ese tiempo. Preparémonos, penitencia y una oración, y que esta cuaresma sea realmente una cuaresma bendita para todos los del canal y todos los que quieran vivir realmente la cuaresma como Dios ha mandado, como la Iglesia nos ha enseñado en la tradición, no como la viven ahora. También de República Dominicana. Vamos a tratar de colocar información de lo que me están preguntando sobre dónde en la República Dominicana se tiene la misa tradicional. De lo que yo sé, hay países de misión como es Ecuador, donde los sacerdotes van a hacer misión justamente con la Santa Misa tradicional. No hay sacerdotes, vamos a decir, enclavados ahí, es decir, ya con un puesto fijo. Pero también si no tienen, pidan. Entren ustedes a la Fraternidad San Pío X, pidan que pueden empezar un programa en su ciudad y se los va a dar. No, yo recuerdo, hay gente que pidió en un país, en una ciudad, y con el tiempo recibieron y ahora tienen una comunidad de 300, 400 fieles que se están beneficiando con eso, pero todo es un proceso. ¿Que tendremos el tiempo? No lo sé. Tal vez sí. Vivámoslo, pero intentemos, que Dios no nos va a ajustar, no nos va a juzgar, dicen los santos, por lo que hemos hecho, sino por la intención del corazón. Intenten, traten de tener la misa tradicional donde ustedes están, hagan las conexiones, busquen dónde, se apoyen a un sacerdote y hagan eso día a día. Ustedes trabajen como que todo dependería de ustedes y confíen totalmente en Dios y tendrán, créanme, lo tendrán. Dios nos ha probado día y noche, hombres de poca fe. Eso me repito yo, ¿no? Cuando digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¡Bum! Un sacerdote nos llega a Estados Unidos. Así que tengamos fe. Van a encontrarse, como nos dice alguien aquí en el chat, con un tesoro en la misa tradicional. No se trata, queridos hermanos, de preferencias, del silencio, de una hipocresía por lo antiguo. No. Es la misa que Dios, Jesucristo, nuestro Señor, enseñó a los apóstoles. Es la misa que le da, la única misa que le da honor y gloria a la Santísima Trinidad. Vívanla, mírenla aunque sea por televisión para que comprendan. Es el tesoro que la Iglesia ha custodiado hasta antes que la masonería se infiltrara y como un señor Bugnini hicieran la nueva misa, el nuevo rito para la nueva iglesia.
Recuerden, estamos en una tremenda batalla espiritual y aquí no va a haber muchos ganadores, más perdedores. Así que atención. Nosotros como laicos, que no tenemos ni papel ni voto en las herejías, porque podemos hablar estupideces, pero por nosotros no van a ser una herejía, sino es por la jerarquía y por los sacerdotes y por los monjes, por las órdenes religiosas, por ahí sale la herejía. Nosotros estamos llamados a vivir la santidad. En eso vamos a ser juzgados, en el amor. Cuánto y cómo hemos amado, primero a Dios y a nuestro prójimo. Y si amamos a Dios sobre todas las cosas, empecemos a adorarle como Él debe ser adorado, como Él quiere ser adorado. No se olviden de hacer las horas santas. Ayer hicimos, obviamente, jueves. Todos los jueves la hora santa. Van igual a enamorarse, a comprender el santo sacrificio de la misa. Bien, hermanos, no les quito más tiempo. Que Dios les bendiga. Este ha sido el programa de esta noche con este gran sacerdote Kramer, especialista en Fátima, en el tercer secreto. Sí, también en Berlín. Mi cuñada está en Colonia y ella busca la misa tradicional. Créanme, se va de un pueblo a otro. Entonces no hay excusa, es decir, es que me queda muy lejos, es que llueve, es que siempre van a tener, ¿cómo se llama? Pretextos. Pero aquí una hermana nos dice que ella en Alemania, en Berlín, todos los que asisten a la misa son un 95% extranjeros, así es. Alemania es ya apóstata. Pero también la buena noticia es de que estamos viendo sacerdotes diocesanos que, como les dije en el programa anterior, que conocemos a un sacerdote diocesano que me ha dado ternura verlo y doy gracias a Dios por el valor de ser hombre y de ser sacerdote íntegro. El obispo le quitó de la parroquia por el crimen, escúchese bien, por el crimen de dar la comunión de rodillas y en la boca y haber colocado los reclinatorios. Crimen. ¿Pero qué él optó? Pues él optó por solicitar a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y recientemente le vimos, ¿no?, ya vestido, ya no como civil que vestía en la parroquia, sino con sotana, como debería ser. Y además ya él está en el proceso, obviamente, y ya celebra la Santa Misa tradicional, ya la reza, porque no es celebrar, reza la Santa Misa tradicional. Así que alegrémonos. Dios está obrando. Necesitamos apoyar a estos sacerdotes que tal vez, como les digo, necesitan un poquito de empuje y apoyo. No les dejen solos. Es fuerte la decisión que deben tomar, pero pueden hacerla. Acompáñenles y van a ganar ustedes un tesoro igual teniendo un sacerdote que comprenda la gravedad de lo que estamos viviendo y la urgente necesidad de ellos de volver a Dios, de ser católicos íntegros y de celebrar la única misa, la misa de siempre. Bien, pues que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes en Enderezando Criterios. Una muy buena noche y unidos en oración.